transgresión puede perjudicar tanto la vida de un hijo de Dios, una transgresión, ni hablar de transgresiones, pero cómo una transgresión puede realmente dañar la vida de una persona. Hoy en la tarde, sin ir más lejos, me habla una jovencita desde Argentina. Bueno, yo estuve hace muchos años pastoreando una iglesia en el límite entre Argentina y Bolivia, en la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta. Y allí había comenzado una obra de una escuela muy grande. Teníamos prejardín, jardín, primario, secundario, terciario, una bendición muy grande. Y claro, yo conocí, había miles de alumnos, yo no alcanzaba, ni me puedo acordar de todos ellos, pero alguien se acordó y hoy me estaba pidiendo oración, me escribe, y yo le digo, te conozco, hija, porque qué sé yo quién es. Y vi la fotito y vi que era una jovencita, me dice, por favor, pastor, es urgente, le quiero hablar con usted. Entonces me pongo a hablar con ella y ella me dice, mire, pastor, yo le ruego, quiero pedirle que me ayude a orar por mi padre. Mi papá es un hombre de Dios, pero viviendo bajo el mismo techo con mi madre, él comenzó por Facebook a tener unos encuentros con una mujer. Esta mujer, después la descubrieron, era una Mai de Umbanda, y llegó a la iglesia, llegó a la ciudad, es decir, se escribían, ella vivía lejos, llegó a la iglesia, se lo llevó a su padre, y se lo llevó, hermano, le estoy hablando de Chubut, por favor, a Chubut, es en el sur de Argentina. Y entonces las dos hijas rescataron a su papá y lo volvieron, estoy hablando del norte de Salta, imagínense, estamos hablando del norte de Argentina, lo lograron llevar a su papá allí. Pero al poco tiempo esta mujer de Umbanda declaró una palabra sobre él y le dijo, yo me lo voy a ganar y me lo voy a llevar. Y se lo volvió a llevar, pero ahora estaba viviendo en Buenos Aires, La Plata. Entonces me pidió una estrategia y Dios me dio una estrategia de conseguir un grupo de intercesores en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, para que fueran a hacer un acto profético, entendiendo que un acto profético es mucho más fuerte que una palabra profética. Y cuando vamos a pelear contra huestes espirituales, como es los PAI o las MAI de Umbanda, hermano, tenés que ir con estrategia de Dios. No podés ir a orar así nomás. Entonces, bueno, hace un rato me mandó un mensajecito, ya había conseguido, ya estando en el norte de Argentina, consiguió una iglesia intercesora ahí en La Plata. El pastor le escribió y le dijo, nosotros nos vamos a ocupar de ir a rodear esa casa y conquistarla. Y hermano, por eso digo, hay gente de reino en todas partes del mundo. Lo que es importante es saber con quién luchamos y tenemos que recibir de parte de Dios una estrategia para vencer y contrarrestar las fuerzas del mal. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene la santidad. Y hace creo que fue el miércoles pasado, les di un ejemplo, les dije, si esta botella dijera 97% de agua pura y dijera abajo, con letra más chiquita, 3% de agua contaminada, ¿la tomaríamos? Claro que no. Si nosotros tomáramos una taza de café y le agregáramos a la taza de café una gotita de veneno, ¿la tomaríamos? Claro que no. Entonces a veces nosotros pretendemos ser casi perfectos. O en otras palabras, yo utilicé, quiero ser bastante santo. Ayer estaba ministrando una hermana y ella me decía, yo hago lo mejor que puedo. Y esas palabras no corresponden para un hijo de Dios. No es lo mejor que puedo, es el 100% o nada. O nada. Es decir, si yo voy a emprender algo para el Señor, pero lo voy a emprender entendiendo que voy a meter un 70% de mi fuerza y no logro pensar en que le voy a dar hasta el final, eso implica 100% de fuerza, indudablemente
va a llegar una prueba, va a llegar, y yo voy a decir, no puedo. Porque ya en mi mente no pensé en llegar a dar el 100%. Y Dios quiere el 100% de santidad, no el 99% de santidad. 100%. Entonces yo le preguntaba a los hermanos, ¿con cuántos pecados crees que el Señor nos va a permitir entrar al cielo? ¿Con cuántos pecados? Dios no quiere que entremos con ninguno. ¿Cuántos ídolos podemos llevarnos al cielo? Ninguno. La otra es, bueno, serían muchas cosas para compartir, pero hermano, Dios quiere el 100% de mi vida. Y entonces hablamos de que hay 12 transgresiones, las hemos mencionado, y estas transgresiones son las que vamos a estar impartiendo durante los miércoles. Una de ellas es cuando la debilidad se vuelve pecado. Ya lo vamos a ver, cuando la debilidad se vuelve pecado. Es decir, no podés ser débil, no podés ir a una batalla con enfermedad y debilidad del alma, ni siquiera con enfermedad en el alma, no podés. Segundo, el uso de medios carnales para obtener la bendición divina. Esas son transgresiones. Utilizar armas carnales con el fin de obtener bendiciones divinas. No podemos ir a pelear una batalla con armas carnales, porque con un arma carnal, el arma indudablemente es el arma del diablo. Y entonces, si nosotros queremos utilizar un arma del diablo para alcanzar una bendición divina, vamos a fracasar, porque el diablo sabe utilizar mucho mejor que nosotros sus armas. En tercer lugar, hablamos de lo que implica carisma sin carácter, o don sin haber sido tratado primero el carácter. Dios nos da dones, y los dones y el llamamiento son irrevocables, pero necesitamos saber que tenemos que entrar en una escuela donde Dios va a procesar nuestro carácter. Porque cuando estés en el mejor momento ministerial, ahí es cuando vas a recibir el verdadero ataque de las tinieblas. Y si tu carácter no está formado, no está firme, vas a caer. Por eso la Biblia dice que esté fuerte, mire que no caiga. En cuarto lugar, la ira santa usada de forma impía. Y recordábamos el ejemplo de Moisés, cuando Dios primeramente le dice a Moisés, golpea la roca. El pueblo necesitaba agua, y él va y golpea la roca y sale agua. Pero la segunda vez Dios le dice, háblale a la roca, y la ira que tenía Moisés por ese pueblo lo llevó a golpear a la roca. Y hermano, esa fue la razón. Y uno diría, pero no es una razón tan importante para que Moisés ahora no pueda entrar. Pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la razón por la cual Moisés no entra a la tierra es porque desobedeció en un momento que Dios necesitaba que él obedeciera. Y en una cosa tan pequeña como uno diría, bueno, pero entre golpear y hablar, ¿cuál es la diferencia? Pero Dios marca las diferencias. Lo que Dios te pide a ti, quizás Dios no me lo pide a mí, pero lo que me pide a mí no te lo pide a ti. Pero cuando Dios te pide algo, más vale que seas obediente. 100% obediencia es lo que Dios exige en este tiempo. Entonces, la quinta transgresión es cuando hablamos de cómo la desilusión puede afectarnos, paralizarnos, tomando la vida de Elías, que había matado 450 profetas, pero de pronto la orden de una mujer, te voy a matar, lo llevó a sentirse, hermano, ¿cómo estaba Elías? Que llegó a decir, por favor Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Él deseó morirse. La desilusión es una manera en que el enemigo trata de frenarnos. Y si nosotros caemos en la desilusión, nosotros podemos hacer una transgresión. En Dios quiere que estés tus 24 horas firme, convencido, con fe de que Dios tiene la salida para esos planes de Él. En sexto lugar, el pecado de la presuposición.
Entonces nosotros dentro de la iglesia presuponemos cosas. Un hermano actúa así, una hermana actúa así, y ya presuponemos que lo que hizo fue, y hemos visto que la presuposición también es una transgresión. Presuponer, como Josué. Cuando Josué derrota a Jericó, pero él presupuso que todo el pueblo estaba en santidad. Y cuando fue a atacar a la ciudad de Ai, la presuposición de que todo el pueblo era santo le vino en contra. Porque de pronto él entendió y vio la derrota de Israel, y él va a Dios, ¿y qué pasó? Y él había presupuesto de que todos eran santos. Entonces yo le decía al liderazgo, cuidado que el pecado tuyo me afecta a mí. Cuidado que mi pecado te va a afectar a ti. Entonces en un liderazgo de una iglesia no podemos presuponer que el otro hermano es un santo total. No estoy diciendo que tengas el espíritu de desconfianza. No tengo ni siquiera autoridad para desconfiar de alguien o para pensar en que un es hermano, es decir, sospecha. No. Eso es una transgresión. Y para eso nosotros necesitamos discernimiento, que es uno de los dones que Dios nos da para discernir la vida de un hermano, de una hermana, y entender cuando Dios nos habla, y a veces tener que decir, ya, el Señor me dijo, me mostró tal cosa de tu vida, arreglate con el Señor. Y a veces a la gente no le gusta, pero hermano, a nosotros no nos tiene que importar lo que la gente piense y diga de nosotros nos tiene que importar lo que Dios piensa y dice de nosotros. Entonces, adelante, cuando Dios te da una palabra para alguien y estás seguro de que es una palabra, ya tenés confirmación, adelante, soltala. El pecado hablamos de la presuposición, ¿verdad? Cuando la insensatez se vuelve pecado. La insensatez, hermano, es una transgresión. Hoy voy a hablar un poquito sobre eso, un poquito al pasar, sobre la insensatez. Insensato. No podemos en ningún momento ser insensatos. Alguien sensato es alguien que piensa. Alguien sensato es alguien que antes de tomar una decisión mide a ver si va a poder construir el castillo. Pero hay gente insensata en el reino, por eso la palabra enseña, es preferible que no le prometas a Dios a que luego de prometerle no cumplas. Entonces no podemos ser insensatos. Tenemos que entender que este es un tiempo donde la palabra nuestra sí es sí, no es no. Ya eso desapareció en la tierra. Pero nosotros somos los prehistóricos que podemos decir sí, sí, no, no. Muy bien. Insensatez, la falta de límites claros, el no poner vallas protectoras, el no entender que en este tiempo, hermanos, tenemos que cuidarnos, porque todo tipo de estrategia el enemigo va a levantar contra nuestras vidas con el fin de aislarnos y llevarnos a la derrota. Acuérdense, hemos hablado de lo que es la palabra profanar. Profanar viene de una palabra en hebreo que significa chalal, y chalal significa alguien que permite ser pisoteado. Lo que el diablo quiere profanar, número uno, es la vida de los cristianos. Número dos, es la familia de los cristianos. Número tres, la sociedad de los cristianos, la iglesia de los cristianos, los ministros. Es decir, el ataque va a ser, para profanarlos va a ser a ellos, y no va a venir con una sola estrategia. Él no duerme, él siempre está buscando una estrategia, y a veces las puertas abiertas que hemos dejado en el pasado son las puertas que hoy el enemigo va a utilizar para entrar y tener el control de nuestras vidas. En otro lugar, distracciones fatales. ¿Qué son las distracciones fatales? La que acabamos de ver. Una distracción fatal. Pero las distracciones fatales, por ejemplo, tienen que ver con Salomón. Hermano, Salomón fue un hombre de Dios, usado por Dios con una sabiduría impresionante. Leíamos en estos días Eclesiastés capítulo 6, capítulo 7, y nos gozábamos de ver la sabiduría de ese hombre. ¡Qué sabiduría! Pero cuando llegó a la vejez, hermano, sucumbió ante el pecado que las mujeres que él tuvo lo llevaron. Y Dios le había dicho, no te cases con tales mujeres
porque ellas te van a llevar a la idolatría. Y sabemos que Salomón terminó cayendo en idolatría a otros dioses, no al Dios de Israel. Entonces, no podemos tener distracciones fatales. Servir a Dios de mala gana, como Jonás, ¿no? Es otra transgresión. Temer más a los hombres que a Dios, como Pedro, que quería quedar bien con los gentiles, pero a la misma vez quedar bien con los judíos. Y no podemos, por temor a al que dirán, sucumbir y cambiar nuestra opinión, cuando la opinión en una fiesta, en un lugar donde hay conversos, te amedrantan para que tú digas lo que no tendrías que haber dicho y negar a tu Dios. Y eso vamos a hablar un poquito cuando lleguemos al final, que tiene que ver con Policarpo. Y en último, el último ídolo, digamos, a veces hay ídolos que tenemos que matar, que tenemos que cortarle la cabeza a nuestras vidas. Y acuérdense de aquel joven rico que había realmente honrado a Dios de muchas maneras, honrando a sus padres, siendo un muchacho santo, pero tenía un ídolo que era el dinero. Y entonces ese ídolo es el que lo termina de destruir. Entonces, 12 transgresiones, pero hoy vamos a hablar sobre cuando la debilidad se vuelve pecado. Entonces vamos al libro de Primera de Samuel y vamos a ver un poquito el capítulo 2, algunos versículos muy interesantes. En Primera de Samuel, capítulo 2, quisiera leer del verso 22 al 25, voy a leer en la Reina Valera, así que si alguien tiene otra versión, le sugiero que escuche primero la Reina Valera y después lea, porque cuando leemos dos versiones diferentes nos podemos desviar de un concepto de la versión que estamos leyendo. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 2, del verso 22 al 25 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí les dijo a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo. Mire, así que no vino uno a advertirle, no vino un segundo a advertirle, sino que todo el pueblo le venía a advertir acerca de, dice, sus malos procederes. Versículo 24: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Miren, él estaba interesado en la fama. Él estaba interesado en que no hablaran mal de sus hijos. Él estaba interesado en que no se estuviera señalando al liderazgo, porque los hijos, Ofni y Fines, eran parte del liderazgo, del ministerio que Dios le había dado a Elí. Y entonces dice: no, hijo mío, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Era gente que estaba sirviendo a Dios. Era gente que ministraba en el tabernáculo de reunión. Era gente que se entendía que ellos tenían un oficio, que era un oficio sacerdotal. Estaban, pudiéramos decir hoy, ministrando o a cargo de algún ministerio de la iglesia. Pero la forma en que lo hacían, indudablemente, hermano, era una transgresión constante contra Dios. Entonces quiero hablarles de 3 errores de Elí y luego las lecciones que nos deja sobre lo que es la verdadera autoridad espiritual. Hay un libro que se escribió hace muchos años, yo lo leí, que se llama La autoridad espiritual de Watchman Nee. Si ustedes lo pueden adquirir, ese libro está en español, Editorial Vida creo que es, vuelvan a leerlo o léanlo si nunca lo leyeron. Habla de lo que es la autoridad espiritual y cómo obtener autoridad espiritual. La autoridad espiritual de Watchman Nee. Les va a hacer un libro, esos
Después arreglamos la comisión con Juan Juan. Ok. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y es que esta historia que estamos leyendo ahora sucedió prácticamente a los 98 años de Elí. Así que no era un jovencito. Cuando él comienza a hablar y les da permítame la expresión, un retito, un reto a sus hijos, pero un reto, en algo que hermano, era una constante en la vida de los hijos de él. ¿Qué es un reto? Un llamado de atención. No es nada. Indudablemente no es nada, pero ahora vamos a entrar en eso. Es decir, lo primero que vemos aquí que él fue demasiado, pero demasiado tolerante con sus hijos. Por eso ahí del 22 al 25, él les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Todo el pueblo me viene a hablar de ustedes. No hagan eso, no hagas eso. Es como cuando una madre, ¿viste? Le dice al niño, y ya es la 10ª vez que le dice la madre al niño, no hagas eso, no hagas eso. 10ª vez. El pibe ya sabe que le tomó el tiempo, la hora, la temperatura, le tomó todo. No hagas eso. Miren ese reto. Ok, entonces fue demasiado tolerante, número uno. Una de las cosas que Elí, como líder, admitió fue tener hombres inmorales en su ministerio. Entonces hay iglesias y los hermanos lo sabemos, que permiten que, por ejemplo, el ministro de alabanza, todo el mundo ve que es un bandolero con las mujeres, pero es que toca tan bien, pero es que ministra tan bien la adoración. Y el pastor principal permite que los ministros o los que estén ministrando sean hombres inmorales, que su manera, su esencia, uno pueda darse cuenta enseguida. Entonces, cuando un pastor le llama la atención y ese personaje se toma el colectivo o el avión de la iglesia y empieza a buscar otra iglesia para ir a ministrar y a ver dónde le pueden pagar, porque lo que le interesa es que poder recibir un dinero. Y hay pastores, hermanos, que salen a abrazar a todos los músicos que puedan, no importándole su vida moral. Eso es lo que hizo Elí. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Venden la unción. Permiten que haya, y no digo solamente el ministerio de adoración. Hermano, hay gente que escucha CD de personas que está comprobado que son homosexuales. Comprobado. Ah, pero canta tan lindo. Hay otros que no son homosexuales, pero son afeminados. Y la Biblia habla de la diferencia entre afeminado y homosexual. Y a los dos los condena el Señor. Supuestos salmistas. Por favor. Bueno, pero el problema de Elí, entonces decimos que fue demasiado tolerante. En segundo lugar, fue demasiado tímido a la hora de corregir. Entonces hay gente, hermano, que por temor a que la gente se enoje, no, y estoy hablando indudablemente siempre de lo que es la función de un líder. La función de un líder es señalar cuando alguien de la congregación está haciendo las cosas mal. Un buen líder, si se calla la boca, es un cómplice. Y aún en las leyes naturales. Si vos ves que hay un hombre que está pegando a una mujer y vos no intervenís, ¿de qué clase de hombre sos? Entonces en la iglesia, si nosotros vemos que hay alguien que está en pecado, o nos enteramos, o tenemos pruebas, ¿cómo, hermano, no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vas a cuidar el testimonio de la iglesia? Demasiado débil a la hora de tener que confrontar. En tercer lugar, quiero decirles que Elí actuó demasiado tarde. Hay cosas que no las podemos corregir cuando es tarde.
Si viene una jovencita de 20 años, hija, y te dice, papá, mamá, estoy embarazada, y a esa hora te agarra el enojo y le dices, andate de la casa, te vas de mi casa, yo no te quiero ver. Y la pone en la vereda del frente. Esa jovencita que le queda. Y buscar a ver quién le va a dar el abrigo. Posiblemente el desgraciado ese que la embarazó. Es la que le va a decir, vení, venite conmigo. Pero a los 20 años, claro que cualquier jovencito puede cometer un error, caer en pecado y de pronto quedar. Eso le puede pasar. Pero hablo de cuando un padre, hermano, o una madre no advierte a tiempo. Para que, veamos el proceso. Para que un pueblo entero le diga a Elí, tus hijos están haciendo eso, indudablemente hay un proceso de tiempo. No fue en un día que le cayó todo el pueblo y todo el pueblo. En un día le dijeron, tu hijo está pecando. Ya le venían diciendo. Pero ¿cuándo le dijo él? Cuando era demasiado tarde, cuando ya Dios había sancionado la muerte de Ofni y Fines. Dios había dicho, no los quiero más. Y ahora bueno, ok. Entonces estas tres cosas, demasiado tolerante, demasiado tímido y demasiado tarde, son tres cosas que tenemos que tenerlas en cuenta en nuestra vida, como líderes, como ministros. Ahora, quiero explicar un poquito que no podemos, estaba tratando, pero no encuentro en ningún libro, yo quería conocer la descendencia, mejor dicho, la ascendencia de Elí. Y no encontramos genealogía de Elí. Es decir, no encontramos que era su padre se llamaba fulano de tal, su abuelo era tal, pero lo que sí encontramos que él era un descendiente del sacerdocio de Aarón. Porque en un momento, lo único que encontramos en la Biblia es que en un momento se le presenta y dice así un profeta, un hombre de Dios, y le da una palabra que da a entender que él sí venía de la tribu indudablemente del sacerdocio de Aarón. Por ejemplo, vamos al versículo 27 y vamos al verso 28. Dice en este pasaje, estamos siempre hablando de 1 Samuel capítulo 2. Quiero que vayamos viendo que ahora vamos a entrar en las lecciones sobre la autoridad espiritual. Lecciones, puede poner por allí si quieren, lecciones sobre la autoridad espiritual. Número 1, Dios hace responsable a los líderes. Hermano, Dios hace responsable a los líderes. Y entonces leemos el verso 27 y 28. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Fíjense que esa palabra padre no está hablando de su paternidad, verso 27, 2:27. Está hablando de los padres, está hablando del tiempo en que Dios le habla a Moisés y a Aarón antes de ir a Faraón, antes. Pero le está hablando de tus padres y ahí está mostrando esa relación que él tenía con Aarón. Y entonces dice, verso 28, bueno, en el 27 dice, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Verso 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Esto es algo interesante que podemos encontrar en Éxodo, creo que es del capítulo 24 en adelante, pero de lo que está hablando aquí es Éxodo capítulo 28. Donde Dios le instruye, le da instrucciones específicas a Moisés sobre cómo debía hacerse el tabernáculo, cómo debía ser el arca, cómo debería ser el efod que llevaba el sacerdote. Instituye, desde el Éxodo 24 en adelante, instituye incluso el sistema de ofrendas, de cómo el sacerdote podía hacer uso de un porcentaje de las ofrendas. Pero cosa que ahora Dios le está diciendo, y es un varón de Dios que se le presentó, le está hablando a Elí, el responsable, el líder. Y le está diciendo en el verso
28, ¿no? Estábamos 27, sí, 28. Dice, y del antiguo Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Es decir, hasta cómo debía vestir el sacerdote. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es decir, no está diciendo que toda la ofrenda era para el sacerdote, sino que instituyó a todo Israel que ofrendasen y de ahí era algo. Pero ¿qué hacían Ofni y Finés? Según lo que nos enseña la palabra. Ellos les decían, el que estaba a cargo del altar de bronce, tenían un trinchante grande, y entonces decía, para. Antes de que pusieran la carne, digamos, donde está la grasa, ¿no? La ponían al asador, ellos agarraban con el trinchante y decían, no, ese pedazo está muy lindo, dámelo todo para mí. Y se llevaban y se hacían sus terribles fiestas y asados. Es decir, es tipología del pastor, hermano, que anda inquiriendo a la gente con los diezmos y las ofrendas. Con esto no estoy dando, yo le he enseñado a la iglesia que el diezmo es de Dios y que la ofrenda, claro que es de Dios, que es bueno hacerlo. Pero en nuestra iglesia nosotros no levantamos ofrenda ni diezmo. En ninguna reunión se levanta ninguna ofrenda. El que es un maduro espiritual viene y sabe que le tiene que ofrendar al Señor. Entonces, con toda libertad y autoridad puedo decir, hay gente que manipula las ofrendas porque en realidad lo que quieren, hermano, es llenarse los bolsillos. Y podemos mirar sus cuentas abultadas en distintos bancos. Yo puedo mostrar tranquilamente la tarjeta de crédito mía y decirle, mira, hermano, este es el fondo que tenemos, porque lo invertimos todo en el reino del Señor. No hay un dólar que nosotros no invirtamos en el reino. Cuando nos vamos a hacer capellanía, cuando estamos, el dinero que lo metemos en el reino. Y yo creo, y perdónenme, pero Pablo decía, sea el ejemplo, decir, hagan lo que yo hago, y él se mostraba como un ejemplo. Pero hay gente que no tiene autoridad para decir eso. No tiene autoridad. Porque realmente están como Ofni y Finés, provocando a la gente, manipulando a la gente para que dé. Pero la intención es que su bolsillo, o su cartera, o sus cuentas bancarias estén llenas. Ahora, miren esto, eso es interesante. Es decir, número uno, Dios hace responsable. Ahí no le está hablando a Ofni y Finés, ahí le está hablando a Elí. Vos sos el responsable. Vos tenés que recordar que yo instituía a Moisés y a Aarón para que hicieran esto, pero vos estás haciendo cualquiera. Y miren, ahora vamos, la segunda cosa. Dios nunca está dispuesto a aceptar el segundo lugar. Líderes de Dios. Dios no puede estar en segundo lugar. Y una de las cosas que nosotros vemos ahí en el verso 29, el verso siguiente, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dios le está diciendo a Elí, vos no sos un buen líder, porque están tus hijos primero. Y Dios no quiere el segundo lugar de ningún líder. No es 99% de santidad, es 100%. No es 97% de agua pura y un 3% de agua contaminada, nada. No es un café con una gota de veneno, no. Es todo. Y lo que Dios exige del liderazgo de su iglesia, hermano, es todo. Miren, estamos puestos en segundo lugar. En importancia para un... Es que, hermano, nosotros tenemos que imaginarnos a Elí como el superpastor. Alguien en Argentina decía, yo soy apóstol de apóstoles. ¡Wow! Bueno, orgulloso, ¿no? Apóstol de apóstoles. ¡Qué saco grande!, ¿no? ¡Qué saco grande! Entonces hay gente, hermano, que no es consciente de que Dios, hermano, no comparte su gloria con este tipo de gente, caraduras. Dios no está dispuesto a aceptar un segundo lugar. Miren, vamos un segundito nomás a Deuteronomio, capítulo 4, yo se lo leo rapidito, y versículo 24. Dice así, 4:24 de Deuteronomio. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Una de las cosas que a nosotros
nos cuesta entender la severidad de Dios. Les explicaba, nosotros venimos a la mañana muy temprano a orar todos los días, hace ya 2 años, que de lunes a viernes venimos a la iglesia a orar desde temprano. Y en esta semana el Señor me hablaba sobre una de las características del Señor, y es que Dios es celoso y es severo. Si nosotros tuviéramos que decir, a ver, ¿cuáles son los atributos que podemos mencionar de Dios? Y todos empezamos, Dios es amor, es misericordioso, es bondadoso. Pero ¿quién dice Dios es severo? Se olvida. ¿Quién dice Dios es celoso? Se olvida. En Éxodo capítulo 20, creo que en el verso 4 o 5, él cuando está hablando dice, yo soy tu Dios fuerte, celoso. Él se está identificando. Él es celoso. Él nos cela. Porque Él nos quiere para Él. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a poner en segundo lugar? Y lo peor es no entender que Dios es un Dios severo. Ya vamos a hablar de eso, de la severidad de Dios. Pero sí entender que, hermano, Dios no es un Dios solamente amor. Dios es amor, pero aquí en Deuteronomio nos dice, guarda, yo soy también fuego consumidor. Y aquí lo vamos a ver en el ejemplo. Cuando Él imparte una maldición para la familia de Elí. Dios impartiendo, y ahí nos habla de la severidad. En tercer lugar, y esto es algo que nos va a costar entender, pero Dios tiene derecho a quebrantar sus promesas. Nosotros hablamos de la inmutabilidad de Dios como un atributo. Dios es inmutable, Él no cambia, entonces nosotros creemos que porque Dios no cambia, Él nunca va a hacer algo que Él nos ha prometido. Y quiero decirle, hermano, estaba tratando de contabilizar. En la Biblia encontramos 3.565 promesas. Si quiere anotar, le va a ayudar a no tener que andar contando. 3.565 promesas hay en la Biblia. Pero la mayoría de las promesas son condicionales. Y eso no nos gusta. Reconocer de que Dios nos ponga condiciones. No, si Dios es bueno. Sí, pero como Dios trabaja con todos los atributos a la vez, y Él se mueve con todos los atributos a la vez, mientras Él es amor, Él también es justo. Y entonces si Él no castiga a uno que se porta mal, y lo bendice a los dos por igual, al que se porta bien y al que desobedece y al que no desobedece, entonces Dios no sería justo. Y Dios nunca va a dejar uno de sus atributos para obrar con un solo atributo. Dios es un montón de atributos que son impresionantes. En realidad, cuando entramos a estudiar la palabra, no terminamos de poder señalar los tantos atributos que tiene. Pero ojo, Dios es celoso. Y tenemos que entender que Dios es un Dios severo. Ahora, hablando acerca de las promesas, pudiera decirlo así, muchas de las promesas que Dios nos hace vienen con un precio. Es decir, ¿vos querés esta bendición? Sí, ok, mira, esta bendición vale tanto. Con esto yo no estoy hablando de esos bandidos que también llaman al pueblo a pactar para que Dios le dé la bendición. Por favor, no me malinterpreten ni digan lo que yo no dije que dije. Porque hay gente que dice, ¿vos querés que Dios te bendiga? Sí, bueno, pactá con $100. Y si no podés pactar con 100, pactá con 50. Y después con 20. Eso no es desgraciado. Y hace poco, aquí en el Valle de Texas, hace poco, hermano, lo voy a decir, vino Benny Hinn. Pero había unos secuaces que levantaban ofrendas de una manera que no se debe hacer. Hicieron filas de gente. Filas. A ver, los de $1.000 aquí. Por favor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando Dios nos dice, te voy a dar algo, Él está diciendo, bueno, no hablo de dinero, pero Él está diciendo, ok, te va a costar tanto. Y no hablo de dinero. Y se lo voy a mostrar a eso. En minutos nada más. Ok. Entonces las promesas de Dios, hermano, muchas veces tenemos que pagar un precio. Y el precio a veces no es dinero, pero es obediencia.
Miren, si quieren pueden tomar nota, hay una promesa en la palabra de vida eterna. Por ejemplo, primera de Juan 2:25. Hay una promesa de perdón, primera de Juan 1:9. Todas nuestras necesidades serán abastecidas, Filipenses 4:19. Dios nos promete tener paz, Salmo 29:11. Dios promete darnos protección contra daños y peligros, Salmo 91. Dios promete sanidad, Jeremías 30:17. Dios prometió que vendría otra vez, Juan 14:2 y 3. Y Dios no va a dejar de cumplir sus promesas. Pero en la Biblia encontramos promesas del Padre, promesas del Hijo y promesas del Espíritu Santo. Y qué casualidad que los tres, cada vez que dieron promesas, dieron condiciones. Por ejemplo, el Deuteronomio dice, ¿se acuerdan del Deuteronomio 28? Cuando primeramente Dios le da todas las bendiciones. Si ustedes hacen esto, van a ser bendecidos. Pero luego está, si ustedes se desobedecen y hacen esto. Y entonces hay una frase que se repite y es cuando Dios dice, por cuanto no obedecisteis. Y entonces, un ejemplo, voy a bendecir tu canasta, te voy a bendecir en el campo. Y entonces Dios dice, cuando va la otra, por cuanto no obedecisteis, tu canasta va a estar seca. Cuando entres al campo, el campo no te va a dar fruto. Y así. Entonces, ahí está la promesa del Padre condicionales. Pero las promesas del Hijo, aquellas promesas condicionales, hermano, aún en el Padre Nuestro, encontramos, yo lo había anotado por aquí, cuando el Señor, el Padre Nuestro, dice, y perdónenos nuestras deudas, así como nosotros. Es decir, que si yo no perdono a mi deudor, Dios no me perdona a mí. O sea, es condicional. Cuando Él dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces diréis a ese monte, y condicional. Ahora, cuando dice, si dos de vosotros se pusiesen a orar, y me piden algo conforme a mi voluntad, no pedir, yo quiero un Mercedes-Benz, año 2018, para hacerle competencia a Linda. Porque la hermana tiene un Mercedes-Benz que le regaló a su esposo. Bueno, no, le compraron los dos. No sé cómo es el lío ahí. No importa, no tiene importancia. Ahora, hermano, Dios condiciona esas 3.565 promesas. Es decir, no es ¿viste? El que se manda a predicar y dice, bueno, y yo decreto tal cosa. Decreta todo lo que quiera, pero si no estás en obediencia, ¿sabe qué? No lo va a recibir nunca. Por más que decrete, prometa y no sé, quieres abrir el cielo. La obediencia, hermano, es la obediencia a Dios, por supuesto. La obediencia a Dios es algo que el Señor nos pide. Miren, estaba mirando que en el siglo XVI y en el siglo XVII se utilizaban dos palabras, miren qué interesante. Una era corsario y el otro era pirata. Y uno diría, ¿cuál es la diferencia entre un corsario y un pirata? ¿Cuál es la diferencia? Si los dos, el corsario y el pirata, atacaban barcos, mataban a la gente, le robaban todos los tesoros que pudiera tener y se podían quedar con el barco, se quedaban con el... Tanto los corsarios como los piratas. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Saben cuál era? La diferencia era que los piratas no respondían a ninguna autoridad. Ellos eran ellos. Y salían mar adentro y barco que veían trataban de robarle todo lo que puedan. Pero el corsario eran aquellos bandidos que los enviaba a un gobierno, pero con el fin de que fueran a robar a un barco enemigo o de un país que estaba en guerra con ellos. El corsario entonces era alguien, y interesante porque lo anoté aquí, había un nombre que se le llamaba
patente de corso. ¿Por casualidad les suena la palabra corso? Así que, ¿saben lo que es un corso? Bueno, importante estudiarlo. Entonces, lo que hacía era, el que tenía la patente de corso, era que tenía la autoridad legal de parte de un reinado, siglo XVI y XVII, para ir a atacar, robar, matar y hacer lo que se le diera la gana. El Hijo de Dios no es un corsario, menos un pirata, que anda libre ahí sin ningún gobierno, ¿viste? Pero corsario era aquel que tenía la legalidad para hacer lo que quisiera. Cuando Dios te llama a ser un hijo de Dios o un hijo de Él, hermano, no existen los corsarios. No tenés una licencia para pecar. No es, y bueno, yo hago todo lo que puedo. No. Si la Biblia dice que eso es de tal persona y no es tuyo, vos no lo podés vender. Y entonces, ahí donde manipulamos y extendemos el brazo de la carne, pero para obtener un fin, un beneficio, pero estamos haciendo algo que no es correcto. Y si no es correcto, no es correcto. En otro lugar, bueno, hasta ahí vamos, si no me quedo mucho con el tema de que Dios tiene derecho de quebrantar sus promesas. Pero que te quede claro, hermano, Dios tiene derecho. Él es Dios. Y hermano, si Él quiere quebrantar una promesa que te hizo, es que a mí me dijo el profeta, sí, he encontrado en el camino del Señor, 36 años en el pastorado, mirá si habré encontrado gente que me dice, es que a mí me dijo el profeta fulano de tal, que yo voy a ser una profeta también y que voy a decir, Dios, ¿sabe qué? Dios dijo a través de un hombre o de una mujer algo que es una mentira. Quizás algún profeta te profetizó algo cierto, pero hermano, vos no caminaste en la palabra profética. Y el que no camina en la palabra profética es porque realmente no la creyó. Y si no la creíste, no vas a andar. Pero el que toma, le da una palabra profética y la cree, en sus entrañas la cree, hermano, él empieza a caminar sobre esa palabra profética. Pero eso de, Dios me dijo que yo voy a ser pastora. ¿Sabe cuánto carácter te falta tratar para ser pastora? Al menos en esta iglesia, en 5 años, a 2 le dijimos, ¿pastor acá? No. Y también a un pastor, ¿pastor acá? No. ¿Sabes lo que te falta? Y el tiempo se encargó de mostrar quién era quién. Entonces, y eso no significa, hermano, aquí la iglesia tiene 5 pastores, aparte del pastorado mío. Somos 6. Es decir, que no es que nosotros, egoísta, ¿viste? No queremos pastores. No, ¿cómo que no querés? Ojalá todos pudieran ser pastores. Y muy pronto Dios levante a todos los pastores que se puedan levantar. Claro que es bueno. Pero si no tenés un llamado al pastorado, no tenés dones que te respaldan, y lo más importante, no tenés un carácter tratado, esperá en la cola. Y en la cola hay cientos todavía. Antes que... Bueno, entonces... mire, verso 31... verso 35. Del 2:35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante. Mire, acá quiero hacer una observación. Si aquí dijera, y andará delante de mí, ungido todos los días, es una cosa. Pero si dice, y andará delante de mí ungido todos los días, es otra cosa. ¿O no? A ver, ¿entiende la diferencia? Estoy cambiando la coma. La coma no existe ahí. Pero cuando nosotros vamos, mire la Biblia, nueva traducción viviente, el verso 35, mire cómo dice aquí, es impresionante el cambio. 4, ¿qué estoy diciendo? El 2. 2:35. 2:35. Dice, entonces levantaré a un sacerdote fiel. Está hablando de Samuel. Entonces levantaré un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo.
estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. ¡Oh! Aquí está diciendo de que Dios, y aquí está hablando, no está hablando de, era 2:35, ¿verdad? ¿Qué le di? Sí. Ok, no está hablando de, en realidad ahí no está hablando de Samuel. Está hablando, creo que era del sacerdote Sadoc. No me recuerdo el nombre, pero no hablando de Samuel. Me levantaré un sacerdote, y dice que caminará delante de los reyes ungidos. Ahora, ahí tenemos que también entrar. ¿Cómo que reyes ungidos? Si vamos al caso, Saúl también fue ungido. Sino alguien que camina en la unción de Dios. Y ahí está, en realidad lo que el original quiere decir es, y voy a poner un sacerdote que pueda bendecir a los reyes que caminan en la unción. Es muy diferente a alguien que fue ungido y que luego se prostituyó en el camino. Ahora, aquí está diciendo que Dios se va a suscitar de otra persona. Es decir, no te creas imprescindible en el ministerio. Ah, no, lo que pasa es que yo sé... No. Si te desviaste y cometiste transgresiones y te mantenés en la transgresión sin buscar un cambio, Dios se suscita otro que sea más fiel. ¿Y sabe qué? Hay un montón. Porque en este último tiempo, hermano, Dios está separando la paja del trigo. Pero que hay trigo, hay trigo. Y en todos lados hay buen trigo. Cuando esta hermanita, la que yo le contaba al principio, para los que quizás están viendo el video un poquito tarde, esta hermanita, hermano, se encargó de buscar una iglesia y encontró, le dije, todavía le digo, mira, haz una cosa, busca intercesores en La Plata, Buenos Aires, Argentina, le pongo. Y entonces me manda un mensaje y dice, pastor, encontré una iglesia. Le habló al pastor, el pastor le habló, le respondió. Y ahí levantaron enseguida un grupo de intercesores. ¿Por qué? Ni lo conocen, ese otro hermano del norte del país, de Argentina, de Salta, allá arriba. Sin embargo, en Buenos Aires había un grupo de intercesores que tomaron suya la guerra. Entonces, hermano, hay sacerdotes que Dios toma y que son fieles. No sacerdotes que no hayan caído nunca. Porque si vamos al caso, hermano, evidentemente todos hemos caído, de una forma o de otra. Yo puedo señalar el pecado tuyo, pero tú puedes señalar un pecado mío del pasado. Pero hoy, Dios sabe, yo quiero vivir 100% de la santidad. Cometí errores, cometí pecados, pero hermano, Dios busca un corazón arrepentido y un corazón que esté dispuesto a ser enseñado. Entonces, cuidado, que la posición que nosotros tenemos no es una posición en la que Dios, el llamado no te lo va a revocar, los dones no te lo va a quitar, pero el ministerio, si vos no lo cuidás, Dios se va a tomar un sacerdote fiel. Y fuiste. Se te pasó el tren, ¿viste? Entonces, Dios tiene derechos y Dios puede hallar a un sustituto. En quinto lugar, Dios puede Dios puede parecer indebidamente severo. No nos gusta eso. Pero miren, en 1 Samuel, en el capítulo 2, y en el verso 31 al 34, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, miren, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero miren, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Hermano, ahí es donde podemos entender con mayor claridad de que Dios, hermano, es severo. Es decir, no creas que Dios es solamente amor. Ese versito que te enseñaron en alguna
una iglesia apóstata, ¿viste? No es así. Podés seguir pecando. Algún día vas a alcanzar la perfección. No es así. No es así. Dios es amor, lo leímos de Deuteronomio, pero también fuego consumidor. Porque hay gente que cree, bueno, yo me rebelo contra el pastor, ¿qué tiene? ¿Qué? Si yo también tengo... Eso decían el hermano Aarón y María, de Moisés. Y hermano. Bueno, ¿para qué ejemplos? Seguimos, que ya me quedan 5 minutos, y tengo 7 minutos y tengo que terminar. En sexto lugar, aquí hay otra cosita interesante. Permítanme, hermano, vamos a Santiago. No me quiero olvidar este pasaje. Estamos hablando de que Dios es un Dios severo. Santiago, el capítulo 3 y el verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, yo creo que indudablemente el ministerio de la maestría, de la enseñanza, es un ministerio en este tiempo trascendente. Yo pienso que un apóstol tiene que ser maestro. Un profeta tiene que ser maestro. Un evangelista tiene que ser maestro. Y un pastor tiene que ser maestro. Y es un denominador común para los... Bueno, el maestro tiene que ser maestro, indudablemente, los 5 ministerios, pero para los otros 4 ministerios que quedan, sacando la maestría de lado. Porque, hermanos, si nosotros en este tiempo no enseñamos a la iglesia se prostituye. Eso es una de las cosas que Dios nos advierte, de cuando Él está hablando acerca de lo que va a pasar antes de que venga el día del Señor. Ahí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 2. Y habla de la apostasía. Y luego habla de la manifestación del anticristo. Pero la apostasía es algo que se permite cuando no hay una enseñanza. Cuando hay una enseñanza, hermano, el apóstata queda expuesto, claro. Queda expuesto. O cuando hay palabra de Dios, alguien dice un herejía y todos saltan. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, necesitamos entender que Santiago 3 nos dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y si Dios te llamó a ser maestro, no te ponga el papel de maestro. Porque a quien Dios más le da, más le va a reclamar. Entonces yo por lo menos tengo un conflicto grande. Y bien grande. Y yo soy consciente de todo lo que Dios me dio. Pero voy a tener que rendir cuenta. Y eso no escapa a ningún líder de la iglesia, a ninguno, de la iglesia de Cristo, ¿no? Cuidado con aquellos que pretenden ser maestros, y Dios no los llamó para ser maestros. Ok, seguimos adelante. Voy a dejar de molestar a la gente. La otra cosa, en sexto lugar, la falta de energía moral. Es muy peligrosa. Miren lo que estoy diciendo. La falta de energía moral. A ver, yo en estos días compré una vitamina, en polvo, ¿no? Muy económica, muy lindas, ricas, muy buenas, me han hecho mucho bien. La tomo a la mañana y salgo como un león, che. De verdad me hace bien la vitamina. Pero la vitamina justamente es para fortalecernos y la vitamina te da energía. Hay comidas que, hermano, a la mañana cuando Poli de vez en cuando me hace unas tortillitas así doraditas, ¿no? Unas tortillitas con frijolito y un huevo frito. Hermano, y un café, por supuesto. Con ese desayuno, soy capaz de salir a trotar 5 leguas. Corro una y me desarmo. Bueno, pero la verdad, hermano, necesitamos energía. Para todo lo que hacemos en la vida necesitamos energía, ¿sí o no? Sí. Necesitamos energía. Ahora, el
problema es cuando hay una falta de energía moral. Y para eso, hermano, hay que hacer, sí o sí, tenemos que recorrer nuestra historia. Nadie es como es, lo hemos repetido, nadie es como es porque sí. Si hay cosas en tu vida moral, cuando hablamos de moralidad no nos referimos solamente al área sexual, porque algunos tú metes en el área sexual. Sí, claro que el área sexual es muy importante en lo moral, pero hay un montón de áreas en la vida moral. Cuando uno juzga a otro algo que está en uno, eso es inmoral. No es moral que vos juzgues a otro con una medida que a vos te conviene, porque la Biblia dice que con la medida con que midamos vamos a ser medidos. Es inmoral que tú pretendas tener lo que otro tuvo y quizás con sacrificio. Es inmoral. Yo también quiero ese carro. ¿Por qué? Yo no. Es inmoral que seas avaro. Eso es inmoral. Tiene que ver con la moral del Hijo de Dios. El pastor Salomón, predicaste, la última vez que predicaste un domingo, ¿de qué predicaste? El corazón generoso. Corazón generoso. Y hermano, fue un palazo. Es más, creo que molestaste a varias ovejas que se sintieron ofendidas. Pero te felicito. Estoy con vos 100%. Hubo quien se sintió bastante, familia, ¿no? Bastante ofendido. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay que molestar a la gente, de vez en cuando. Y bueno, al que no le quiere caer. Pero la falta de energía moral es muy peligrosa, hermano. Porque el inmoral cede ante la tentación. Acá, en el Valle de Río Grande, hay iglesias que fueron edificadas con dinero de la mafia, en los carteles de la droga. Hay pastores esa familia, que son los hijos de... Como ellos ponen la ofrenda, tienen privilegios en la iglesia. Eso es inmoral. Hay gente que ha metido a sus hijos en el ministerio, pastores hablo, estoy hablando de liderazgo, esta es una reunión para líderes, así que no te ofendas. Hay gente que mete a su familia en el ministerio, pero no porque tengan un llamado ni tengan los dones para poder, sino para acomodar a alguien, ¿viste? Entonces le da trabajito, bueno, vos hijo va a trabajar. Sí, hermano, en 36 años de pastorado he recorrido tantos lugares, tantas iglesias, donde se ve eso. Y vos te das cuenta que el hijo del pastor, de ese pastor, es un bandido. Es un bandido. Eso es inmoral. Y eso es falta de vitamina moral. Y es lo que le pasó a Elí. Elí no tenía vitamina moral. Séptimo lugar. Son 8, ya termino, me quedan 2 minutos, así que tengo que terminar. 7. La falta de responsabilidad en el liderazgo trae... Plin, plin, plin. ¿Qué traerá la falta de liderazgo? La falta de responsabilidad en el liderazgo trae Icabod. Icabod. Si ustedes recuerdan, tengo que acelerar, no me voy a poner a leer, recuerdan la historia. Elí ya estaba por morir. Sus hijos hacían lo que bien les parecía. Entonces van a la batalla y mueren 4.000 israelitas. Entonces Israel se vuelve y dice, ahora sí, vamos a ir con el arca, vamos a ir con la presencia de Dios a enfrentar a los filisteos. Y ellos creyeron que la presencia de Dios era como un amuleto. Y ojo, que eso es lo que muchos líderes creen. Que porque un día Dios realmente los llamó al pastorado, hoy pueden, vivir una vida tranquila. El pastorado no es para vivir una vida tranquila. Para nada. Si vivís una vida tranquila, hermano, has dejado el pastorado de lado. Porque el pastorado requiere demanda. La oveja
requiere atención, 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 atención. Demanda, 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 demanda. Si no estás preparado para eso, no seas pastor. Entonces, la falta de respuesta, porque Dios siempre que llama a alguien en autoridad le da una responsabilidad. Cuando Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, junto con la autoridad, le manda la responsabilidad. Es fácil poder ser autoridad y no tener ninguna responsabilidad. Qué fácil eso, ¿no? Y Dios no hace eso. Cuando Dios llama a alguien al pastorado o al liderazgo, lo llama cumpliendo dos funciones. Autoridad, sí, pero responsabilidad. Y miren, ahí ustedes recuerdan la historia, después de 4000, ¿dónde estaba? Es que no quiero entrar a leer, ustedes pueden leerlo en 1 de Samuel.